Hola queridos oyentes, ¿cómo están? Espero que muy bien, que hayan tenido una semana espectacular. Nosotros nuevamente con el programa Enrique Yo Camino a la Santidad y vamos a tener en la columna de Cartas de Amor de Enrique y Cecilia. Nuestras vías de comunicación, como siempre les digo, es a través del email info@radioamadeus.com.ar y si no nos mandan un WhatsApp al 11 30 98 000. Recuerden que no tienen que llamar porque no es un teléfono, no es un número para llamadas, solamente para WhatsApp. Allí pueden enviarnos todas las inquietudes que tengan, si quieren que repitamos algo de alguna información de Enrique, o también pueden solicitar los links para leer los libros de Enrique Yo, de Sara Crito, y también vamos a estar enviándoles la estampa de Enrique Yo para que ustedes no solamente la pueden recibir, sino que también la pueden difundir. Todo esto no tiene ningún costo, solamente enviarnos un WhatsApp o un email. El email a info@radioamadeus.com.ar y si no, un WhatsApp al 11 30 98 000. Las redes oficiales de Enrique Yo, en Instagram y en Facebook, lo mismo que en YouTube, es Enrique Yo Oficial. También pueden encontrar este programa en YouTube colocando Gladys Damsky / Enrique Yo Camino a la Santidad, Radio Amadeus 91.1. Ahora le invitamos a Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique Yo, que nos cuenta sobre las cartas de amor de Enrique y Cecilia. Hoy quería seguir compartiendo con ustedes las cartas de amor entre Enrique y Cecilia. En 1941, cuando ambos tenían 20 años, Cecilia le dijo que generalmente es a una a quien le toca renunciar a sus aspiraciones. But not for long, es decir, no para siempre. Pero Enrique le contestó que no lo creía y le escribió: las aspiraciones en quienes, usando tus mismas palabras, pensamos ser actores y no espectadores en la vida, son una parte de nuestra personalidad, tan importante que no creo posible que se pueda renunciar a ellas. Adaptarlas es lógico y natural, pero al formar un hogar siempre tiende a fortificar esas aspiraciones, no a renunciar a ellas. Qué clara que tenía Enrique lo que era la familia, ¿no? Ese apoyo, esa fuente de energías para realizar las aspiraciones, por supuesto, adaptadas a la realidad. Y Enrique continúa: para mí, imaginarte sin esa vida interior que se te trasluce en cada gesto sería como verte con una máscara que borrara las expresiones de tu cara. Es como falsificar si uno no trata de llevar a cabo los sueños, de unir la acción a ese deseo. Y Enrique la felicitaba porque se había ganado un premio en deportes y le escribe: te faltan ganar otros, ganados pintando con la cabeza, escribiendo o ejerciendo tu acción de algún otro modo. Más de una vez te he imaginado haciendo oír tu voz en algún consejo directivo de importancia. Tengamos en cuenta que ahí los dos tenían 20 años y Cecilia estudiaba Bellas Artes. Pero Enrique ya veía todo lo que ella podía dar con su gran inteligencia. De hecho, fue presidente de una sociedad anónima durante más de 30 años, ayudando al desarrollo de esa empresa y ese lugar, de esa sociedad en la que la empresa estaba inserta. Desde muy joven, Enrique, por ejemplo, viajó a Salta, invitado por su padre, en unas vacaciones, y se subió en una doma al potro más fulero, el más bravo, tanto que el director de la doma le dijo que no lo hiciera. Pero él dijo, ya que se iba a caer, que lo quería hacer del pingo más bravo. Y por eso los salteños lo veían por la calle y le decían que lo habían visto corajudo. Ese coraje que ambos tuvieron, ¿no? De no ser meros espectadores, sino actores en nuestro país. Y Enrique también impulsaba a desarrollar la personalidad
de su novia y luego mujer. Y por eso se ofrecía a que ella, como era hija única, estaba poco acostumbrada a cambiar y él mucho a moldarse por todos los cambios que había tenido en su vida en la Marina. Fue el joven oficial de Marina más chico que existió en la historia argentina. Y por eso le decía que él estaba dispuesto a cambiar. Y siempre pensaba en cómo hacerla feliz. Constantemente se le venía esto a la cabeza. Y le recomendaba a ella, según palabras de Confucio: si dudas entre actuar o no actuar, actúa. Entre callar o hablar, calla. Enrique sacaba lo bueno de cada pensamiento que leía, ¿no? De cada idea, lo positivo. Y era súper abierto. Y también era prudente, porque decía, le escribió: a las amigas que, siendo forzosamente de un carácter distinto y sin estar compenetrado del espíritu del matrimonio de otra chica, y que solo le incumbe a esta última, digan: yo que vos haría tal cosa o averiguaría tal otra, siembran la duda pero eluden la responsabilidad. En esas relaciones de pareja, Enrique no permitía, ¿no?, la injerencia de terceros que no conocían bien qué eran los vericuetos que ambos tenían para hacerse felices mutuamente. Y también le describía a Enrique, para que ella lo conozca, toda su personalidad, cómo él era tolerante, y que tenía una mezcla de hacer las cosas con cierto atropello audaz y prudencia al mismo tiempo. Pero le decía que a ella: por favor, vos nunca me analices así de a pedacitos, comparativamente, aunque sea por amistad, pues yo a mis amigos no los analizo, los acepto tal cual son, tal como son. Y la precavía de que ellos tenían que luchar contra la pereza disimulada en diversas formas, aún bajo la del trabajo, ya que acecha con frecuencia, ¿no? Y eso a pesar de que sus compañeros, que por más de 2 años no lo han visto, apenas lo reconocen por digamos, físicamente cómo había mejorado, pero se incentivaba a ser más regular en el ejercicio y a comer menos golosinas. Y le decía que a veces era callado y otras veces daba libre juego a la imaginación. Pero cómo él buscaba mejorar, perfeccionarse para darle lo mejor a ella, hacerla cada día más feliz. Y como era tan previsor y organizado, le escribe: puede que tampoco contribuya a tu felicidad el que yo procure prever las cosas, pero todas estas poquitas ideas que se me ocurren en este momento las tengo constantemente delante mío, y con la ayuda de Dios, tu confianza y mi voluntad, poco a poco iré reduciéndolas hasta lograr tu absoluta felicidad, Cecilita adorada. Y de hecho lo logró. Cecilia, en sus recuerdos que escribió años más tarde, escribía que había sido muy feliz con Enrique y que en su matrimonio eran tan felices. Ella decía que él era digamos que impulsaba, era zambullidor, como le decía, y que era esencialmente optimista. En todo inconveniente veo una futura ventaja, decía Enrique. Napoleón, dicho sea de paso, nunca hacía generales a los que no tenían suerte. Ahora que nuestro país, la verdad es que tira para abajo dar las noticias, ¿no?, en que cada uno quiere cuidar su quintita y no ver el bien común. Bueno, no digamos que no tengamos suerte y actuemos, como decía Enrique. Bueno, y Enrique continuó escribiéndole que la extrañaba mucho, que sin ella no era completo, no vivía del todo, que era como su otra media naranja, que calzaba justamente con lo que era él, y que estaba dispuesto a adaptarse a las costumbres de ella, y que no le importaba dormir con o sin luz, ruidos, etcétera. Estaba dispuesto, bueno, a moldarse a sus gustos, a los de ella. Y se da cuenta que en nuestro país
falta la gente no solo para aplicar las ideas, sino también para aconsejar imparcial e inteligentemente. Gente que comprenda desde las técnicas que están en contacto con las masas y pueda captar su espíritu informándolo. ¿Cómo se ve que esta realidad que describe Enrique sigue pasando después de 80 años en nuestro país? Pero él se proponía: trabajaremos en todo juntos. Las cuestiones más difíciles son las humanas y cualquier resolución al respecto, aunque no lleven tu firma, llevarán tu sello, tu espíritu, le decía. Y le contaba que Atenas sucumbió ante las ideas abstractas de los griegos, que relegaban a la mujer a un segundo o tercer plano, más que por la fuerza militar de sus enemigos. Y decía que esto lo había comprobado siempre, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Esta colaboración y complemento de la mujer en nuestra sociedad, que es fundamental. Y decía que Grecia, había sucumbido por no tenerla en cuenta. Y la alababa a ella, le decía que él creía que era bastante observador, pero al respecto me dejas chiquito. No por nada los pedagogos opinan unánimemente que el dibujo es muy conveniente para los chicos, enseña a observar, porque Cecilia estudiaba Bellas Artes, ¿no? Y miren qué lindo esto, que digamos, programa de Frente Unido. Ella le había dicho a Enrique, Cecilia, que quería ser un Frente Unido. Y Enrique le decía que tal cual, que siempre había sentido desprecio por aquel de los cónyuges que critica o no apoya a fondo al otro. Tan traidor en un combate es aquel que huye durante el mismo, como que durante la paz precedente no ha hecho el máximo para preparar bien todo medio ofensivo que pueda actuar contra el enemigo, ¿no? Que no solamente hay que no huir en el combate, sino prepararse, ¿no? Para ese combate. Y antes le había escrito que en público ella iba a timonear todo lo que le guste, pero antes de salir a navegar trataremos los dos juntos en armonía el modo de proceder. Esto es nada más que un plan, critícamelo y mejóralo. Hay tantas cosas en que uno se deja guiar sin perder nada por ello, caso del médico, del chofer, del técnico en cualquier cosa, etc. Y Cecilia le había escrito que ella era harto complicado, y ella era para él un motivo más para alegrarse. Así tengo más ocasiones, modos y formas de expresarte mi cariño, con la ayuda de Dios imperecedero, siempre constante y fuerte. Y Enrique decía que, cuando obedecía a un superior, así en su trabajo reconocía su necesidad. Aunque veía que en la estructura de la sociedad que nos rodea hay bases falsas, ¿no? Qué actual, ¿no? Hoy, en que hay tanta mentira en todos los ámbitos. Pero Enrique se da cuenta que es mucho más fácil dudar de todo que hacer algo creativo. A veces yo mismo me he hecho esta crítica, pues a pesar de todo lo que he leído, ningún libro he escrito, pero también hay otros modos de hacer obra que escribiendo libros, y me consuelo sabiendo, por muchos detalles que no viene al caso mencionar, que no tengo cobardía ni pereza mental. Pero para gente como tú y yo, creo que los pecados capitales contra los que más debemos precaver, pues con mayor disimulo se hacen presentes, son el del orgullo, pereza y gula, la pereza sobre todo. Pero juntos estoy seguro que la dominaremos mucho mejor que individualmente. Y esto te lo digo yo, que para estudiar, trotar, no he necesitado nunca del estímulo de que otra persona me chinche para que lo haga. Cuando estemos juntos, ¿cómo nos querremos? Si no más, mejor y constantemente que ahora tendremos más ocasión que demostrárnoslo sacrificándonos el uno por el otro, mi chiquitita adorada. Te quiero mucho realmente, vida mía. Cuando tú estás triste o cansada o alegre, yo también lo estoy. Qué manera de compenetrarse, ¿no? Dispuestos los dos a sacrificarse el uno por el otro para hacerse felices mutuamente. Y le decía a ella que no tenga la menor duda de su aprobación en la Escuela de Bellas Artes. Ten fe y entrarás. Lo que sí es que debes hacerlo brillantemente. Cómo la estimulaba, ¿no? A dar lo mejor.
y le escribía: haz en estos pocos días que te quedan lo que sinceramente te parezca lo mejor posible para adquirir la fe que surge de una conciencia tranquila. Cuando ella le contó que iba contenta a su examen, lindo espíritu, le escribe Enrique, hasta en eso somos parecidos. Es la emoción de la lucha, aún más que el triunfo, lo que entusiasma, ¿no? Como no buscaban el éxito, sino esa lucha, ese esfuerzo, ¿no? Y Cecilia le ofrece dejar la pintura. Y Enrique le dice: pero te agradezco infinitamente lo que dijiste a su respecto. Andaremos siempre juntos en todo, pero no tendrás que dejar la pintura. Seremos perfectos compañeros. Me emociono de solo pensarlo, ¿no? Porque ella estaba dispuesta hasta dar eso, ¿no? Que le gustaba. De hecho, años después de casados, ella dejó de pintar porque tenía muchos chicos, ¿no? Que ella quería tener, y los dos en realidad. Y Enrique le decía que pintara, y si no quería pintar más, que sea diputada o que se ocupe de esta compañía de la que finalmente fue presidenta durante más de 30 años. Y él reconocía la maravillosa influencia de Cecilia, ¿no? Que la dejaba en un espíritu elevado, y también reconocía que sus defectos, ¿no? Por eso le decía Enrique a Cecilia: cuando pienses en mí, no lo hagas utilizando la conjunción o, sino y. No digas o pienses es fuerte o es débil, sino más bien es fuerte y es débil. Puedo quererte mucho y escribirte menos que otras veces. Por favor, no lo olvides, ni esto último ni lo de la conjunción y. No siempre es fácil mantenerse en el estado de equilibrio entre cualidades opuestas. Aquí ya tenía 21 años, ¿no? Qué profundidad, qué conocimiento, ¿no? De ese equilibrio entre los opuestos que todos tenemos, que somos un mix, como dice una persona que conozco. Y Enrique también reconocía que un defecto de él, dice que he podido comprobar ahora que es tendencia común de los hombres eso de ser rencorosos, de acordarse indefinidamente de las cosas malas, olvidándose absolutamente de las buenas. Gracias a Dios, creo que en las mujeres no es así. Te digo todo esto, pues, aunque me tranquiliza el hecho de no ser el único, no por ello deja de darme rabia que ese defecto suceda. Y aunque haré lo posible por dominarme, me parece conveniente, dado que es, como te digo, una característica muy generalizada, que la conozcas, para que juntos vayamos eliminando todo elemento discordante. Y por otro lado, nunca más fuerte que ahora, en estos días, siento un desprecio hacia todo lo superficial. Qué búsqueda, ¿no? De la superación, de luchar contra los defectos de uno que tenía Enrique, y yo creo que lo logró, porque nos mostraba a todo otro una amabilidad y lo consideraba como superior. Y especialmente a Cecilita, que la consideraba que era lo que más y mejor quiero, y le decía que era, la que le daba todas sus energías, además de Dios, por supuesto, y reconocía también los defectos de ella. Así le escribe: y casi me olvido de decirte que no me parece mal que hagas juicios rápidos sobre personas. Lo malo estaría en que los divulgases. Me complementas maravillosamente, pues yo no tengo ese don y muchas veces me hubiera sido necesario. Un amigo lo tiene más desarrollado que yo, pero menos que tú. Y seguí escribiéndole ese año 1942. Tu reacción, considerada tanto en conjunto como en cada una de sus partes, denota una mujer como siempre he soñado que quisiera tener. Sos cariñosa y además impulsiva, pero inteligente y capaz simultáneamente. Te quiero mucho, sería maravilloso que estuvieras ahora en tu lugar. Y en cuanto más leo aquí, más podremos vivir juntos luego, conocer gente, divertirnos, desarrollarnos juntos y mutuamente, y luego ejercer del modo que Dios quiera la función para la que hemos sido destinados en la tierra. Qué lindo, ¿no? Como querer
ambos querían desarrollarse juntos, ¿no? En sus personalidades, en su vida y en hacer la voluntad de Dios. Y Enrique tenía muy buen trato, lo dicen varios testimoniantes y personas que lo conocieron. Y así le escribía a Cecilita: muchos me adjudican un gran tacto, como recién ahora me estoy desenvolviendo sin desarrollar fricción con los que me tratan. Me hagan falta más contactos con gente igual, con quienes pueda discutir. Los mayores en general se quedan chochos, pues les guardo respeto. Mis subalternos porque los aprecio. Faltaría con los oficiales de mi graduación próxima. En general sigo los consejos de San Francisco de Sales, que para esto son muy buenos, que es el santo de la bondad y la alegría, que tenía, a María Auxiliadora, Enrique como su socia y consultora. Y también se da cuenta de que había que pedirle a Dios mucho para que disponga que aún de casados, en que de cierto aspecto se hace más difícil, aunque por otro pudiendo rezar juntos con la particular certeza de estar nuestro Señor entre nosotros, tal estado representa una gran ayuda, además de las gracias que no por nada Dios ha considerado dar en el sacramento del matrimonio, se mantengan sin complicaciones tan saludables efectos de lo mucho que nos queremos, tal cual se producen ahora, con fuerza y dejándonos tan contentos. A decir verdad, esta vida de reclusión ayuda mucho. Otra razón para estarles agradecidos a la Marina, ¿no? Como él navegaba mucho en estos años de la Segunda Guerra Mundial. Y en las vacaciones de 1943, en enero, Cecilita, que se instalaba en Pinamar, hubo unos días en que, hubo un desencuentro y Enrique le dice: no hay razón alguna para que dejemos de ser optimistas y alegres. No me explico de dónde te ha venido ese complejo de inferioridad que últimamente has venido desarrollando. Si sucediese en una novela, el autor probablemente lo atribuiría a no haber estado haciendo nada durante demasiado tiempo, sobrando demasiado de y dedicándolo casi sin excepción. Es una regla segura a inútiles y estáticos pensamientos introspectivos que solo conducen al pesimismo, a la duda, y el autor, como remedio, tal vez introduciría en su novela a otra mujer, para que la primera, comparándose con la otra, se diera cuenta que es mucho mejor, muchísimo mejor, y se olvidase de todo esto de los complejos de inferioridad. Claro está que nuestro amor es mucho mejor que el de cualquier novela, y ello me hace suponer que tales artificios indirectos no son necesarios para que mi chiquitita dorada se desprenda de esa capa aún fresca y por lo tanto más fácil de sacar de ideas que le hacen daño. ¿No es cierto que lo vas a hacer, querida de mi alma? Cecilita a veces tendía, al estar sola, hija única, a la introspección, y Enrique, como decía uno de sus hijos, le tenía el ánimo en alto. Y Enrique le recomendaba, como decía San Francisco de Sales, ¿no? Citaba: si alguno está triste, dice Santiago, ore. Y se da cuenta que solamente la melancolía era una imperfección, no un pecado, ¿no? Y la hacía feliz, ¿no? Extraía lo mejor de Cecilia ya desde el noviazgo. Le daba ese puntapié para la autoestima, ¿no? Haciendo esta comparación con una novela, ¿no? Aunque decía que ella tenía un amor mucho más profundo, más grande. También él mismo se da cuenta que antes de acercarse a Dios, él tenía como una filosofía de vida algo estoica, de no hacer nada mal, ¿no? De no hacer mal a nadie, pero faltando la obligación principalísima de hacer el bien. Y decía: gracias a Dios, Él me mantuvo, sin embargo, firme en cuanto a comulgar por lo menos una vez al mes. Y le decía a ella que era su vida en todo sentido, porque indirecta o indirectamente lo había movido, ¿no? Decía que antes estaba como poseído de una felicidad pasiva, negativa.
pero cuando ella llegó sentí que todo su cuerpo se reactivaba, como cuando llegaba un telegrama. Y en cuanto el alma tan contenta se quedó, que su primera reacción fue de rezar, lo que hice con gusto indescriptible, gozando cada palabra de alabanza a Dios, mi adorada. Y la segunda cosa que le quería decir es que llenó mi espíritu de alegría, de belleza, fue de leer algo lindo en las lecturas del Evangelio, que si hoy vivieran en Argentina tendrían 101 años Enrique y 100 años Cecilia, que estaría por cumplir 101. Cecilia Bunge de Yo, que tanto promovió en esta sociedad trabajando como empresaria, igual que su marido, que es tan querido en la provincia de Buenos Aires, particularmente en Berazategui. ¿Cómo eran Enrique y Cecilia a los 20 años? Y ellos a los 20 años hablaron de los temas que relacionan a una pareja con gran profundidad. De hecho, en un momento Cecilia le dijo a Enrique que deseaba una libertad extrema, pues Enrique le había dicho que tenía ganas de irse en velero al Cabo de Hornos ante una ineficiencia que había visto en la Marina. Enrique y Cecilia lo sacó corriendo, como diríamos hoy. No le gustó nada la idea, le daba miedo que ese proyecto. Él le dijo que por supuesto que no lo iba a hacer, pero porque fue como un pensamiento que se le cruzó en un momento dado de su trabajo en la Marina. Había habido un accidente y no le había gustado nada. Y entonces empezaron a hablar de la libertad. Y Enrique le dice: esa libertad extrema que tanto buscas no te la restringiré en absoluto. Solo te pido que al final del día me digas qué has hecho con ella. Y le dice que eso no significa que él es un débil de carácter, porque ya te digo que tendrás tu ansiada libertad extrema. Sé que siendo como eres, luego de haberla probado, no obtendrás de ella mayores satisfacciones, ya sabes. Lo único que te pido es que me cuentes qué has hecho, pintado, leído o hecho visitas. Espero que no te parezca mucho exigir, pues ese sí me parece ser el límite irreductible. Me quedan tantas cosas para decirte, es decir, que él iba a respetar esta libertad. Yo creo que Enrique, por su mamá Sara, que era una mujer con carácter, que había fallecido cuando él solo tenía 4 años, pero ya se ve que le interesaba el papel de la mujer en la sociedad y tenía una gran fuerza. Veía en Cecilita esa fuerza y se la promovía. Le decía que sea, que elija lo que quiera, que desarrolle su personalidad como ella más quisiera. De hecho, en un momento estaba en la Marina y por eso se escribían estas cartas. Enrique le cuenta a Cecilia que me acaba de llamar un amigo para decirme que tengo razón en un argumento que tuvimos ayer. Hay poca gente con quien uno puede discutir sabiendo que el otro va a ser como yo, es decir, si el contrincante tiene razón, dársela. Es decir, este amigo le había llamado para decir que él tenía razón en este argumento. Tocamos el tema de la libertad a dar, no te ofendas por lo de dar, uso la expresión común a nuestras señoras. Unos decían que había que prohibirles de entrada determinadas cosas, pero hubo uno, precisamente el que me telefonió hoy, para decirme que no le interesaba en absoluto lo que hiciera su mujer. Yo sostuve, como precisamente ya te he escrito, que no, que quiero saber qué has hecho. Pues le doy, por cierto, más importancia a vivir contigo que ir al cine meramente para pasar el rato desinteresándome de todo. Es decir, que no quería esa indiferencia, como Cecilita le contestó, que no creas que soy tan tonta para querer una absoluta independencia que lleva a la indiferencia. Y le decía, ¿no?, que aproveche para
salir, ir al cine, que hace tiempo que no vas, y haz las visitas como más te guste, sin pensar en si te llamaré o no. El teléfono está para nuestro servicio y no viceversa. Y bueno, como se quisieron, tanto que Enrique le dijo a Cecilia: qué lindo pensar en que nuestro amor, si somos buenitos, ha de prolongarse por toda la eternidad. Lo que los dos están fallecidos, estoy seguro que siguen queriéndose, como se comprometieron desde muy temprano en su noviazgo a los 20 años. La posibilidad que nos da Sara Crito de Eiras en contarnos sobre la vida de Enrique y Cecilia desde el momento en que se conocieron. En los tiempos que corren, parecería que encontrar ejemplos de amor como los de Cecilia y Enrique se hace cada vez más difícil. Sin embargo, la figura del venerable siervo de Dios es un excelente referente para las generaciones de hoy, para aquellos jóvenes que quieren vivir de verdad y en alegría una relación de noviazgo como preparación a esa trascendental decisión de unirse en una alianza matrimonial, en un consorcio para toda la vida. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad.